oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Ya llevamos 3 semanas trabajando con el Salmo 3, ¿ya? Y la semana pasada estuvimos viendo qué significaba clamar, qué significaba ir a la presencia del Señor y de dónde Él nos respondía, ¿ya? Y ahora vamos a ir, o vamos a avanzar en este Salmo, mostrándole 2 dibujos de algo muy común que pasa, o quizás le ha pasado a usted, ¿ya? Y es que no puede dormir en la noche, ¿ya? El insomnio, el sueño, el descanso. Es cierto que a veces hay enfermedades que a uno no le permiten, no le permiten dormir bien, es algo físico, pero también hay algo en el aspecto espiritual y emocional que la persona da vuelta y está ahí pensando y analizando, arreglando el mundo. Nosotros tenemos un dicho acá que se dice que está tomando caldo de cabeza, ¿ya? Haciéndose a veces problemas antes de tiempo, ¿ya? Por eso recordemos el trasfondo del salmista de David. Está desterrado, había habido un golpe de estado que lo lideraba su hijo y su mano derecha, su hombre de confianza. Estaba en el desierto, no estaba con las comodidades que tenía en palacio, y también era obvio que no estaba con todo el ejército que tenía ni toda la fuerza que él tenía, sino con los hombres más fieles, ¿ya? Y él decía que estaba rodeado, que tenía muchas dificultades, pero decía que Dios era su escudo y que también él podía clamar. Y hoy día David nos dice: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba, ¿ya? Yo, de nuevo, el versículo 4 decía, con mi voz, ahora dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba, ¿ya? 3 acciones importantes, 3 acciones cotidianas que nos van a enseñar varias cosas en el día de hoy, ¿ya? Y quizás cuando uno habla de acostarse, dormir y despertar, y obviamente levantarse, ¿ya? Es lo más cotidiano y obvio que existe, pero había un motivo por el cual David podía acostarse, dormirse y despertarse en pleno desierto huyendo, era porque Jehová lo sustentaba, porque el Señor lo sustentaba. Es decir, David testifica del obrar del Señor en su cuerpo, habla de un descanso corporal, ¿ya? De un descanso corporal. Y hay algo bien interesante en este aspecto, ¿ya? Que este es uno de los resultados que produce la gracia de Dios en la vida de quienes en Él confían: paz y descanso corporal. No significa que la persona no va a estar enferma, o no va a tener dolor, o no va a sufrir, pero a pesar de eso puede tener paz y descanso, ¿ya? Paz y descanso corporal, ¿ya? Y eso es algo que nosotros tenemos que estar mirando. Y algo importante, nótese acá en el Salmo que estamos mirando, que el reposo corporal viene luego del reposo espiritual. Si nosotros miramos el orden de los versículos que estamos estudiando, hay un seguimiento, ¿ya? Si no existe reposo espiritual, no hay reposo corporal, ¿ya? En otras palabras, el descanso corporal que Dios le concedía a David vino después de que David reposara en él y en sus promesas de cuidado, protección y provisión, ¿ya? Hay un orden de eventos para gozar de este reposo corporal. Reposo, descanso,
¿ya? Por eso el creyente aún en medio de las dificultades puede reposar, puede descansar corporalmente. Y es uno de los grandes problemas hoy en día. La persona no tiene un reposo corporal, ya no tiene un descanso. Puede que tengan todas las comodidades que se puedan tener humanamente hablando. El mejor colchón, la mejor almohada, ¿ya? El mejor doctor que trata los trastornos del sueño, pero aún así no hay descanso. Así es. ¿Ya? La persona puede dormir, ¿ya? Pero no descansar. Y es interesante lo que David decía: yo me acosté, me dormí y me levanté y desperté, perdón, porque Jehová me sustentaba. Amén. ¿Ya? Y hay dos palabras importantes aquí: dormí y desperté. ¿Ya? ¿Por qué dice usted que son importantes? Porque son una evidencia de la bendición de Dios. ¿Sabía usted que usted es bendecido? ¿Por qué? Porque usted se ha dormido y despertado por ¿cuántos años que tiene? Es una bendición. ¿Por qué? Porque volvamos al caso de David, ¿ya? Para David dormir era una bendición, porque estaba siendo perseguido, ¿ya? Estaba siendo, ¿cómo se llama?, rodeado por su propio hijo, ¿ya? Que a lo mejor era imposible dormir, pensando: mire cómo me traicionó Solón, mire cómo me traicionó mi brazo derecho, pero aún así él se durmió, porque dice: yo me acosté y dormí y desperté. Entonces era una bendición para David dormir, y para usted es una bendición poder dormir, ¿ya? Y el despertar era otra bendición. ¿Por qué era otra bendición? Porque muchos se preguntan si David iba a ser capaz de ver un nuevo día por lo que estaba pasando, ¿ya? Él no sabía si en mitad de la noche, cuando estaba durmiendo, podían atacarlo a Absalón y el ejército que estaba con él y matarlo. Entonces decía: yo me acosté, yo me dormí y desperté porque el Señor me sustentaba, ¿ya? La mano poderosa, hermano, y protectora de Dios es tan contundente que David dice haber descansado tranquilamente porque el Señor lo sostenía. Se deduce que él descansó, porque si no habría dicho: yo me acosté, me dormí, desperté tenso, desperté deprimido, desperté cansado, porque el Señor me sustentaba. Que el Señor lo sustentaba, o sustentaba su vida, era sinónimo de que él podía descansar. Un autor dijo esto, por eso me gusta compartirlo, dice: en verdad debió de haber sido una suave almohada la que pudiera hacer que se olvidara de su peligro, que tenía en aquel momento un ejército desleal que le estaba persiguiendo. No, a lo mejor no estaba la suave almohada, pero sí estaba el descanso en el Señor, ¿ya? Por eso recordemos que cuando el Señor es nuestro sostén en el alma y el espíritu, podemos estar bajo su cobertura. Su inmenso poder y su glorioso Espíritu Santo te dará el descanso necesario. David pudo acostarse, pudo descansar, porque Jehová lo sustentaba. No solo pudo dormir, también pudo despertar. Hermano, y eso es algo que nosotros no consideramos. ¿Tú le has dado alguna vez gracias a Dios porque despertaste? ¿Ya? Es una de las cosas que a veces nosotros no consideramos, ¿ya? Ahora, ¿por qué? Porque el que está en aflicción es tentado a caer en depresión. Y la depresión provoca un encerramiento que lleva a la persona a querer dormir continuamente, ¿ya? Ahora, es bueno dormir, pero es necesario despertar, ¿ya? Porque si no va a estar durmiendo siempre, es necesario despertar, ¿ya? Es bueno dormir, pero es necesario despertar. Es a menudo que escuchamos cómo las personas pierden su sueño a causa de deudas, discusiones, problemas y similares, traiciones, incertidumbre,
¿ya? Miedos. Es común. Ahora, puede que el caso de David haya sido muy común, pero si nos colocamos nosotros en la condición de David, yo creo que habríamos estado desvelados. Yo por lo menos. ¿Ya? Y viendo, oye, vigila bien que no venga por este lado, vigila. ¿Supiste cómo avanza Absalón? O sea, preocupado. ¿Ya? Ahora, pero David podía acostarse, dormir y despertar porque él estaba testificando lo que ya había hecho, lo que dijo en los versículos 3 y 4, que dijo: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Por eso voy a dormir, por eso podía acostarse y por eso podía despertar, porque el Señor le había respondido, porque el Señor era su escudo alrededor de él, el que levantaba su cabeza, y por eso podía continuar, seguir adelante. ¿Ya? Dios nos sostiene mientras dormimos. Escucha bien esto. Pero nosotros lo tomamos por sentado, algo fuera de duda o discusión. Oiga, ¿habías pensado una vez que Dios también te sostiene en el sueño? Que sí, cuando estás plácidamente durmiendo, ahí está el Señor manteniéndote, sosteniéndote, cuidándote. Pero piensa en ello, estás dormido, estás inconsciente, muerto por el mundo, pero aún respira, tu corazón late y tus órganos operan, sigues con vida y ahí está el Señor. Y a veces nosotros pedimos al Señor que nos ayude cuando estamos despiertos, pero no nos damos cuenta que dormidos somos más dependientes de Dios, mucho más dependientes del Señor, ¿ya? Tú no puedes hacer nada por ti en esas circunstancias cuando dormimos, ¿ya? Bueno, despierto te crees capaz de hacer algo, pero a veces tampoco se puede hacer nada frente a las circunstancias. Pero hermanos, meditemos en eso. Al dormir es quizá uno de los momentos que debemos más la gracia de Dios, la misericordia del Señor, ¿ya? El mismo Dios que nos sostiene mientras dormimos, nos sostendrá en nuestras dificultades. Cuesta, no es difícil enseñarlo, no es difícil memorizarlo, pero vivirlo, hermano. Pero meditemos en este instante. ¿Te dormiste anoche? ¿Sí? ¿Descansaste? Y bueno, ese tiempo cuando tú estabas desconectado de los demás, y en ese tiempo el Señor te estaba sosteniendo. Bueno, así como te sostuvo ahí, también te sostiene en las dificultades, en los problemas, en las cosas que estamos conscientes. Tal como al dormir Dios me sustenta, me sostiene, me protege, así lo hace mientras estoy despierto frente a mis dificultades. No tenemos que olvidar eso. Pregunta. ¿Queremos descansar nuestros cuerpos en la noche, aún en medio de cualquier dificultad o prueba? Tal cosa es buena y muy necesaria. Solo cerciorémonos primero de estar en paz con Dios y de confiar en sus promesas para con nosotros, siempre teniendo en cuenta que Jehová sustenta a los suyos. David pudo acostarse, dormirse y despertarse porque el Señor lo sustentaba. Interesante, ¿eh? A pesar de lo que estaba viviendo, reconocía el cuidado, la providencia de Dios y disfrutaba del poder descansar. ¿Por qué? Porque el Señor lo sostenía. Entonces, hay un desafío en lo que la palabra de Dios nos está enseñando en este instante. Poder acostarnos, dormir, descansar, le vamos a agregar, y despertar, porque el Señor nos sostiene. ¿Bien? Es un desafío. David expresaba con plena certeza, ¿qué cosa?
Decía, me acuesto y duermo y vuelvo a despertar porque el Señor me da su apoyo. Amén. David decía con mucha certeza, luego me acosté y dormí en paz y desperté a salvo porque el Señor velaba por mí. Y con certeza seguía diciendo, me voy a dormir tranquilo y sé que despertaré porque el Señor me protege. Yo me acuesto y me duermo y vuelvo a despertar porque tú vigilas mi sueño. Qué interesante, qué hermoso la promesa que el Señor nos está dando en ese instante. Rescatemos algunas declaraciones de estos versículos en otras versiones bíblicas que nos van a ayudar a poder descansar en el Señor, que cuesta, hermano, que cuesta muchas veces descansar en el Señor. Vamos a rescatar algunas declaraciones. Por ejemplo, me acosté y dormí en paz y desperté a salvo. Me voy a dormir tranquilo y sé que despertaré. Y uno dice, y si me muero, bueno, va a despertar ante el Señor. Yo me acuesto y me duermo y vuelvo a despertar. David no dudaba que cada una de estas acciones cotidianas, tan comunes, estaban bajo el cuidado y la soberanía de Dios. ¿Ya? Él era quien dirigía su acostarse, su dormirse y levantarse. Era el Señor que estaba bajo ese control. ¿Por qué? Porque el Señor me da su apoyo. Ahí está, conmigo. Y especialmente en esa etapa de mi vida, cuando duermo, en la noche, cuando descanso, porque puedo dormir en cualquier instante. Porque el Señor velaba por mí, decía David, y el Señor me protege. Así es. Y algo más personal, tú vigilas mi sueño. Ese término me gustó mucho, tú vigilas mi sueño. No estás despreocupado de eso. ¿No has pensado alguna vez que te puedes dormir y no despertar más en este mundo, sino ante el Señor? ¿O piensas que tienes asegurado todos los días y no, yo voy a morir de viejito a los 99 años? ¿Ya? Te puede venir un infarto, puede venir cualquier cosa y no despiertas más, humanamente hablando, porque tu alma va ante la presencia del Señor. Pero podemos tener esa certeza, esa seguridad. David aquí habla de algo que vivió. Fíjese el tiempo verbal de lo que dice, me acosté, me dormí y me desperté. Pasado, algo que sucedió. ¿Ya? Y aquí hay algo interesante. Si tú estás con una Reina Valera 1960 en la Biblia, dice así el título del Salmo 3, oración matutina de confianza en Dios, así dice. Ahora, es decir, un canto, porque los salmos son cantos, un canto en la mañana, después de acostarse, después de dormirse y despertar, David estaba expresando estas palabras. Se despertaba, se estiraba en la mañana y decía, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Es una oración matutina. ¿Ya? Matutina. O sea, lo viví, estoy dando testimonio. Pero hermanos, preguntémonos lo siguiente. Esta certeza de David, ¿era porque ya había dormido, descansado y levantado, sustentado por Dios? Podríamos decir, bueno, se despertó, usted bien, Señor, no tengo heridas, no me han atacado, sigo, gracias. Claro, porque ya estaba viviendo la bendición. ¿Ya? ¿Será por eso que David escribió este salmo? ¿Ya? ¿O cantaba eso? Vamos al Salmo 4, el verso 8. Bueno, ordenado así. Usted sabe que los capítulos fueron puestos posteriormente, los versículos también. El último versículo del Salmo 4 dice de la siguiente manera: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Ya? Ahora, hermano, mire,
En varias versiones de la Biblia este Salmo 4 lleva por título oración vespertina de confianza en Dios, y la otra era oración matutina. Es decir, vespertina es antes de la noche, antes de acostarse, dormirse y levantarse. David estaba diciendo esto mismo. Fíjense que la oración matutina, ¿ya?, después de despertarse, y la oración vespertina es desde el mediodía y antes de acostarse. Entonces David tenía como asegurado, me levanté, viví y yo me voy a acostar. Aquí David está diciendo en el Salmo 4.8, perdón, me acostaré, dormiré, o sea, algo que voy a hacer, no que hice. No me acosté y dormí, ¿ya? Bueno, veamos diferencias y similitudes de estos dos versículos. Vamos con el Salmo 3.5. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Y en el otro Salmo David dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú me haces vivir confiado. ¿Diferencia? Bueno, Salmo 3.5 estaríamos hablando de un pasado. Me acosté, me dormí, desperté, porque el Señor me sustentaba. Y en el versículo 8 podríamos hablar de un futuro. Me acostaré y dormiré. Y también hay un porqué. ¿Ya? Pero hay algo que coincide en los dos versículos. ¿Qué coincide en los dos versículos? Algo que no debemos olvidar. La misma confianza en el mismo Dios. Porque Jehová me sustentaba, porque tú, Jehová, me haces vivir confiado. O sea, no varía el Dios. Ya, no varía. Entonces, ya sea que viví algo o que lo voy a vivir, el Señor me sustenta. El Señor está cuidándome. ¿Ya? Quizá una diferencia que hay acá también dice en paz. Pero si damos vuelta a los versículos, ¿ya?, hoy día en la tarde David canta esto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y mañana después que despierta canta, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. ¿Ya? Hermanos, cuando vemos estos dos versículos y nos damos cuenta de las pequeñas diferencias, pero más que nada lo que coincide, ¿ya? David no dudaba que cada una de esas acciones cotidianas estaba bajo el cuidado y soberanía de Dios. Él era quien dirigía su acostarse, dormirse y levantarse. ¿Y qué de mí acostarme, dormirme y levantarme? ¿Cómo es? Confiando en quién, hermano. Y es bueno meditar en eso. ¿Ya? Es bueno pensar en quién o en qué estoy confiando yo. ¿Cuál es mi seguridad? Siempre lo hemos dicho. Si es ahorro, y que no es malo, es sabio ahorrar, se pueden ir por un abismo de un momento a otro. Si Dios no tiene misericordia de esta nación, como vamos a tener maletas de plata, pero no van a haber cosas. ¿Ya? Si mi confianza es en la salud, soy joven, lleno de vida, qué sé yo, no sé, pues practico un deporte que no es malo, tengo un buen físico, los exámenes excelentes, de un momento a otro te pueden detectar una enfermedad terminal. Así es. Si mi seguridad es mi familia, la familia se puede destruir. Hay traición, somos humanos. ¿En quién, hermano? ¿Por qué yo puedo acostarme, dormirme y levantarme? ¿Puedo expresar lo que escribió y vivió David? ¿Ya? ¿Puedo expresarlo realmente? ¿Puedo decir,
Yo me acosté, dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. O en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Bueno, para cerrar veamos 2 versículos. Primero, para dormir como Dios manda, dice por ahí. Proverbios capítulo 3, versículo 24. Proverbios capítulo 3, versículo 24. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Qué hermosa promesa. ¿Eh? Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Y para vivir como Dios manda, Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas. Y acá, en el Proverbio 3:24, cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. El Señor nos sea ayudando, el Señor nos sea fortaleciendo, dando la fuerza, y que estas promesas que están en la palabra de Dios nos ayuden a poder vivir confiado en el Señor. No estamos diciendo exento de problemas, enfermedades, dificultades, pero a pesar de eso, de lo que me rodea, de lo que pase, pueda acostarme, dormirme y despertar, porque el Señor me sustenta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los enemigos son muchos, lo vamos a ver más adelante, pero hay un clamor ante el Señor y hay una promesa de parte de Dios. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos ayudas, Señor, a poder acostarnos, dormirnos, descansar y despertarnos, porque nos sustenta. Ayúdanos a vivir, Señor, esto, y fortalece cuando nuestros cuerpos estén decaídos, Señor, cuando no haya ánimo, cuando haya tristeza, cuando haya momentos de angustia, incertidumbre. Señor, que a veces olímpicamente o magistralmente lo ocultamos bajo la broma, bajo muchas cosas, o bajo una aparente firmeza, pero por dentro estamos destruidos. Ayúdanos, Señor. Ayuda a quienes, Señor, te conocen. Llama también a aquellos que están destinados para salvación y que puedan vivir confiados y que podamos vivir confiados, porque tú eres el Dios que nos sustenta. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.